Bueno, chicos, el objetivo de la clase de hoy de mampostería estructural es explicar o hacer una breve explicación de la guía. La guía ya de por hecho está bastante completa, que se les está enviando vía pues por la plataforma de la universidad, pero entonces vamos a hacer una explicación breve, ¿sí? Aparte de eso, vamos a arrancar con un ejemplo, ¿sí? Les aclaro desde ahorita que porfa vayan buscando, bueno, yo ya les había dicho que fueran buscando un plano de una vivienda de 2 niveles para la aplicación del título de la norma y hacer el diseño con mampostería confinada según los requerimientos del título E de la NSR 10. Bien, entonces vamos a mirar, digamos que a pasar por algunos conceptos de los que ya habíamos discutido en clase, pero los colocamos en una guía para que queden plasmados y ustedes puedan tener toda la información en sus computadores, en sus casas, ¿sí? Entonces, bien, en el capítulo E, pues ya saben que el capítulo E está dirigido o el alcance es para la construcción resistente de viviendas de 1 y 2 pisos de mampostería confinada o areque encementado. Nosotros nos vamos a concentrar en mampostería confinada, que era lo que ya les había dicho. Está dirigido a profesionales de ingeniería y arquitectura o gente que trabajan en construcción de vivienda. O sea, no necesariamente usted necesita especialistas de cálculo estructural para eso. Por eso es que en primera medida del curso nos dedicamos a resolver o a, digamos que, enseñar el manejo de este título, porque es una buena opción de construcción de viviendas para ingenieros. Bien, el alcance es que usted no puede construir más de 4 viviendas o más de 2.000 metros cuadrados en este tipo de construcción, sino tiene que hacerlo con el título D. También las casas deben estar deben pertenecer al grupo de uso 1 para que se puedan diseñar, es decir, deben ser residenciales. Vamos acá a pasar, pues obviamente esto lo estoy pasando rápido porque ya lo hemos discutido en clase. Los criterios básicos de planeamiento estructural, entonces hablan de la parte sísmica de las viviendas de 1 y 2 pisos, del planteamiento estructural, que se deben seguir varias recomendaciones. Sistema de resistencia sísmica, pues el muro confinado debe servir para resistir cargas gravitacionales y cargas horizontales, o cargas cargas de servicio y cargas de sismo, en otras palabras. Nos hablan de los siguientes mecanismos, o sea, perdón, nos hablan, esto se logra por medio de los siguientes mecanismos, dice ahí. Entonces vamos a... Bien, un conjunto de muros pues que tengan, o sea, este conjunto de muros van a proveer resistencia en su propio plano, ¿sí? Entonces tiene que haber resistencia en ambas direcciones. Estos muros se van a diseñar según el capítulo E3. También en la parte B nos indica que se deben generar diafragmas a nivel de los pisos. Estos diafragmas hacen que se garantice la transmisión de fuerzas hacia los muros estructurales o los muros confinados, que es el sistema estructural que resiste tanto cargas verticales como horizontales. Y el sistema de cimentación que nos genere anillos, ¿sí? Una cimentación rígida, apropiada, que tenga en cuenta asentamientos y que cuando se construya se genere a base de anillos. También hay que tener todos estos requisitos están en el capítulo E2. Disposición de los muros estructurales. Entonces tenemos que tener claro que los muros deben soportar tanto cargas verticales como cargas horizontales y que resisten principalmente las cargas laterales en su propio plano, ¿sí? Entonces como solo resisten sus cargas en su propio plano, hay que poner muros estructurales en los dos sentidos y más o menos la misma cantidad de muros. Simetría, esto lo discutimos mucho en clase. Sabemos que es necesario tener una simetría en planta y una simetría en altura. Aparte de eso, tenemos que tener, digamos que las viviendas o las construcciones deben ser figuras casi que tender a ser un cuadrado.
si la figura o si la geometría en planta nos generan asimetrías, se debe dividir la estructura, la vivienda digamos que en varias secciones que sean simétricas. Entonces, en últimas, y esas secciones se deben dilatar, o sea, debe haber una junta de construcción entre esas secciones de construcción. En otras palabras, si la vivienda no es simétrica, no la trabaje de esta manera. Con esto, como hablábamos en clase, son viviendas que son bastante funcionales, bastante seguras si se siguen estos requerimientos, pero pues arquitectónicamente tienen muchas limitaciones. Integridad estructural. Entonces, pues hay que tener la efectividad en amarres de diafragma con conjunto de muros. Entonces tiene que haber una continuidad vertical, ¿sí? Entonces, para que se considere que un muro es estructural, ya habíamos dicho, debe estar cimentado. Quiere decir que si yo tengo un muro en un tercer piso, en un segundo piso, y para que este se considere estructural a ese nivel de ese piso, debe haber una continuidad desde ese piso, tercer piso, cuarto piso, hasta el primer piso, o sea, hasta la cimentación, y este debe, obvio, estar cimentado. También debe haber una regularidad en planta, como lo habíamos dicho, y una regularidad en altura. Si no se tiene regularidad en planta y en altura, se deben hacer dilataciones para garantizar esta regularidad. O sea, de ninguna manera se puede diseñar bajo este título, siguiendo estas recomendaciones, si una estructura es irregular, o en planta o en altura. Ahora empezamos a hablar un poco del capítulo E3, que es propiamente la mampostería. Entonces, según su función, existen varios tipos de muros. Entonces, los muros confinados estructurales, esos son los muros que están encargados de resistir las fuerzas horizontales o de sismo y las fuerzas verticales o cargas de servicio, cargas vivas y muertas. Deben tener cimentación, volvemos a lo mismo. Los muros no estructurales, están encargados pues, de resistir todas las cargas de la edificación. ¿Sí? En cambio, los muros no estructurales son muros divisorios que están encargados de resistir su propio peso. ¿Sí? Deben de ser diseñados para resistir su propio peso. Los muros confinados estructurales se consideran todos estos muros si tienen cimentación, o sea, tienen que tener una continuidad vertical desde el diafragma donde estén hasta la cimentación, y deben estar bien confinados siguiendo todos los requerimientos de espaciamiento y de elementos y tener limitaciones acerca de las aberturas. Unidades de mampostería, bueno, esta parte la pueden leer directamente de título, cuáles son las normas que deben cumplir las unidades de concreto, unidades de arcilla. Ustedes saben que los ladrillos o las unidades de mampuestos deben cumplir ciertas normas para que cumplan deben cumplir ciertas normas para que se puedan utilizar. O sea, si yo estoy asumiendo que mi estructura, mi muro confinado va a resistir cierta carga sísmica, estoy partiendo de que el mampuesto o la unidad de concreto de arcilla de mampostería debe tener cierta resistencia. Entonces ahí están las normas que cubren. También lo mismo con el mortero de pega, ¿sí? Y las resistencias, y también nos hablan de las brechas y ese tipo de cosas. Entonces ojo con eso, ahí tienen para que lean, sobre todo lo de la mampostería y el mortero de pega. En cuanto a la abertura, entonces aquí pues nos hablan de manera general. También hay que tener, digamos que esta parte o este código, como lo decíamos en clases pasadas, suena algo de pronto bruto, pero resulta siendo una receta de cocina, ¿sí? donde los requerimientos de diseño son especificaciones bastante directas. Por ejemplo, aquí nos dicen que las aberturas no pueden, digamos que un total de un muro no puede tener una abertura mayor del 35% del área de ese muro. ¿Sí? Si ya tenemos una abertura más grande que esa, pues ya no podemos considerar ese muro para nuestro trabajo. Y si hay estas aberturas, deben estar completamente confinadas, deben pasar por los lados columnetas, deben pasar vigas que confinen, digamos que rodeen esa abertura. También hay una distancia mínima entre aberturas, no puede ser la distancia mínima entre aberturas debe ser mayor a 50, o sea, no puede ser menor a 50 centímetros, ¿sí? Porque obviamente si usted debe confinar las aberturas, pues debe tener espacio suficiente para pasar los elementos de confinamiento, y ese espacio es por lo menos 50 centímetros, y también hay un requerimiento si la longitud es muy grande del muro. ¿Cómo se refuerzan las aberturas? Pues ya los dije, se deben poner vigas y columnas alrededor de la abertura. Digamos que todas estas, cuando estemos solucionando los ejemplos y en videos futuros, pues vamos a estar retomando estos conceptos. Ahí están en la guía
para que sepan dónde están, porque cuando estemos haciendo el ejercicio lo vamos a aplicar y no vamos a retroceder a leer la guía. Se supone que lo que estamos haciendo aquí es como un resumen para que te indique dónde está la información. Bien, entonces espesor de los muros. Para el espesor de los muros pues hay ciertas, digamos que requerimientos directos. Entonces la distancia libre vertical, o sea la altura del muro, no puede ser 25 veces el ancho del muro. En caso de cubiertas, que bueno, ahí nos dan unos, digamos que unos requerimientos o unas limitantes también. Longitud de los muros se deben leer y se deben tener en cuenta obviamente cuando estemos en el diseño. Longitud de los muros, pues el rango más importante es que no exceder 35 veces el espesor efectivo del muro. Entonces lo que uno hace es digamos que tomar estos requerimientos. Cuando ahorita estamos haciendo el ejercicio les indico, o sea, usted toma los requerimientos según el espesor que usted decida y usted dice, bueno, la altura libre debe ser tanto y la longitud máxima del muro es tanto. Y si nos excedemos en un muro, por ejemplo, de esa longitud, pues simplemente tenemos que poner un elemento que corte ahí el muro porque hablan de longitud libre de qué entre elementos, ¿no? O sea, hablan si yo tengo un muro, no es que limiten la longitud del muro, ¿sí? Lo que limitan es los elementos de confinamiento que deben aparecer, o las columnas en ese muro. Entonces, aquí más adelante pues nos hablan de espesores mínimos de los muros confinados. Para eso tenemos esta tablita, si estamos en la zona de amenaza sísmica, si es de un piso, si es de 2 pisos, en el nivel 1, en el nivel 2, con ayuda de esta tabla nosotros decidimos. Ahí de verdad uno lo explica, pero de todas maneras no deja de ser una receta de cocina. Vuelve y juega. Bueno, no deja de ser digamos que son disposiciones muy, muy directas. Aquí hablamos de la longitud de muros confinados. La longitud de muros confinados es decir, qué tanta longitud me requiero en cada uno de los sentidos, como mínimo según el área de construcción que tenga, ¿sí? Entonces, por ejemplo, esta longitud que yo voy a calcular debe ser tanto en dirección X como en dirección Y, por lo menos en cada uno de los pisos. Por ejemplo, en el piso 1 vamos a tener mayor longitud de muros estructurales que en la longitud 2. Entonces, por ejemplo, con lo que acabamos de leer anteriormente, de la separación de elementos de confinamiento, entonces usted ya sabe que según la longitud de muro, usted ubica la cantidad de muros, lo suma todos y deben ser mayores a esta longitud mínima que se va a calcular dependiendo del área de la vivienda. Entonces ahí nos da toda la información. M0, ¿qué es el M0? Pues la longitud. M0 es un coeficiente que se calcula con esta tabla que está aquí abajito. ¿Sí? Ahí está. Dependiendo de la zona, que en el caso de nosotros es una zona alta, la sube a 0,35, o sea que el M0 de Cúcuta es 30 de una vez. Esa es la manera en que se calcula, muy sencillo. AP se considera en metros cuadrados según estas consideraciones. Depende de cada, digamos de la especificación de la casa. Espesor efectivo, el T es el espesor efectivo del muro considerado, que eso ya lo tuvimos que haber considerado desde lo que acabé de decir anteriormente. Entonces, para el AP, que es el área en metros cuadrados, esto se hace por sentido por piso, ¿no? Entonces, igual al área de la cubierta construida en el primer piso, con cubierta de losa de concreto. Se leen todas las opciones, vuelvo y repito, estas opciones nosotros las vamos a estar aplicando en el ejercicio, ahorita más adelante. Entonces aquí está esa parte. Aquí tenemos que tener en cuenta, por ejemplo, la última. Vamos a leer la última. Cuando se emplea una cubierta liviana, que es el caso de nosotros, vamos a tener la cubierta liviana, los valores del área determinados para cubiertas de losa de concreto, según A veces, pueden multiplicarse por 2/3, ¿sí? Entonces, si tenemos una cubierta liviana, el área la multiplicamos por 2/3, pero creo que el caso de nosotros es la C. Es igual al área de cubierta más el área de entrepiso para muros del primer nivel. Entonces, es igual al área de cubierta más el área de entrepiso para muros de primer nivel. En construcciones de 2 pisos con cubiertas consistentes de una losa de concreto, ¿sí? Entonces, para la longitud del primer piso se considera el área de cubierta y el área del primer piso. Ojo, pero aquí nos da una salvedad. Eso es para la losa de concreto, pero si pero eso es para cubierta en concreto. Pero si la cubierta es liviana, esa área de cubierta se multiplica por 2/3. Y aquí sí es igual al área de cubierta de construcciones
en el primer piso bueno, eso es un piso, entonces vamos, en el caso del primer piso de nosotros va considerado con estas dos. Y este es igual al área cubierta para muros del segundo nivel en construcciones de 2 pisos cuando la cubierta es una losa en concreto. Entonces, cuando la cubierta es losa en concreto, entonces para clarificar, el caso particular de nosotros, que les estoy pidiendo que sea una vivienda de 2 niveles, y generalmente usted va a encontrar la vivienda de 2 niveles con placa y con cubierta, con un área de placa y un área cubierta. Entonces, para la longitud de muros de primer nivel va a ser el área del entrepiso, por decir algo, de la placa de entrepiso, más 2/3 del área de la cubierta. Ese sería el AP para la longitud de muros del primer piso en ambas direcciones. Y el AP del segundo piso va a ser el área de la cubierta multiplicada por 2/3. Ese va a ser el AP para el segundo piso en cada una de las direcciones. Entonces, igual ahorita lo aplicamos en el ejemplo. Aquí está la tabla para calcular M sub 0. Muros que se tienen en cuenta para cumplir la longitud mínima. Para efectos de estabilizar la longitud de los muros confinados en cada dirección principal, solo deben tenerse en cuenta aquellos muros que estén confinados, que son continuos desde la cimentación hasta la cubierta y que no tienen ninguna abertura entre columnas de confinamiento. Eso está absolutamente claro. Esto, así es que se tienen que tener en cuenta los muros estructurales, ¿sí? Los muros con abertura, según lo que digamos que el requerimiento que nos está colocando de esta manera, pues van a ser divisorios, pero esos también hay que confinarlos, ¿sí? O sea, yo no puedo, que porque él no sea estructural, dejar la abertura sin confinamiento. Entonces debemos confinarla. Por eso cuando nos hablan de aberturas allá arriba, debemos tener en cuenta que se refiere también a que hay que tener cuidado con los muros que también son divisorios. Simplemente no es que no los vamos a confinar o no los vamos a cuidar. Que sean divisorios allá en el segundo piso, lo que sea, no significa que no tengamos que confinar aberturas, ese tipo de cosas. Bueno, distribución simétrica de muros. Ya sabemos que muros estructurales sin aberturas y que tengan continuidad. Ojo con eso. Distribución simétrica de muros. Los muros deben estar distribuidos de manera aproximadamente simétrica, por lo tanto se debe cumplir la siguiente ecuación en valor absoluto. Aquí está longitud de cada uno de los muros en esta dirección, distancia perpendicular en M de la dirección Y hasta el extremo menor que contenga el área de la cubierta, longitud perpendicular en Y del rectángulo en menor. Bien, esta parte, digamos que hay que tener una línea de referencia. Si todo es placa es mucho más sencillo, si todo es cubierta más sencillo, no se preocupen por eso, aunque es un poquito confuso acá. En el ejemplo que vamos a ver más adelante lo explicamos y hay una explicación matemática para que ustedes lo tengan más claro. Bien, elementos de confinamiento de mampostería confinada. Bien, aquí en las columnas de confinamiento casi que vamos a leer lo que dice el título porque volvemos al punto, son requerimientos muy específicos que no cabe el resumen, que dicen que las columnas de confinamiento se construyen en concreto reforzado, que estas deben estar ancladas a la cimentación, que se pueden hacer empalmes por traslapos, ojo, en la base de la columna, miren lo que se permite hacer, y deben rematarse anclándose a la viga superior de amarre. Que cuando una columna tenga 2 niveles se puede realizar un empalme de traslapo en cada nivel. Mire lo que se permite, tan limitado que es en estructuras aporticadas. Y las columnas de confinamiento se deben vaciar con posterioridad al alzado de los muros. Sí, obviamente, lo vimos en la primera clase. Usted primero construye el muro y después funde las columnetas para que confine el panel. Entonces, dimensiones de estas columnetas. Entonces, las dimensiones, la sección transversal de las columnetas de amarre deben tener un área no inferior a 200 centímetros cuadrados. Con un espesor igual al muro que lo confina. Entonces usted, si ya tiene el espesor del muro, el que decidió porque ya tiene la mampostería que va a colocar, pues simplemente calcula la otra dimensión, ¿sí? Más o menos esto da como columnas mínimas de 10 por 20, creo, sí, 10 por 20 centímetros. Ubicación. Deben colocarse columnas de amarre en los extremos de los muros, en las intersecciones con otros muros, en lugares intermedios a distancias no mayores de 35 veces el espesor del muro, a 1.5 veces la distancia vertical horizontal del confinamiento o a 4 metros. Refuerzo mínimo 4 varillas de 3/8 o 4 varillas de media, o 3 varillas de media, qué pena.
Refuerzo transversal, se puede colocar refuerzo de número 4, perdón, número 2 de un cuarto, espaciados a 20 centímetros, los primeros 6 estribos deben espaciarse a 10 centímetros en las zonas adyacentes a los elementos de amarre. Es como más o menos en los nudos, en las uniones vigas y columnas pues deben estar los estribos más pegaditos. Es que son las zonas de mayor esfuerzo, por más de que sea un muro confinado. Bien, para las vigas de confinamiento, pues estas también se hacen en concreto reforzado generalmente. El refuerzo de las vigas de confinamiento pues debe anclarse con ganchos de 90 grados. Las vigas de amarre se vacían directamente encima del muro, obviamente para que termine confinando el panel. Las dimensiones mínimas también son 200 centímetros cuadrados, pero aquí nos permite un ancho mínimo de 7.5 centímetros, pero usted debería ampliar la altura si va a hacer eso, porque siempre va a ser una área mínima de sección transversal de 200 centímetros cuadrados. La ubicación, ahí pues si quieren la leen para que tengan más ustedes con detenimiento, pero debe estar obviamente a nivel de cimentación. La primera viga, se coloca el muro, se funden las columnetas, después se ponen, si hay un entrepiso, se funden las vigas de entrepiso con la placa obviamente. En la misma fundida, después se sigue construyendo el muro en el segundo piso, se funden las columnetas y se amarra de nuevo a nivel de cubierta con las vigas de confinamiento, que se llaman acá, con las especificaciones o digamos que particularidad que nos está dando en el punto E443 ubicación, en los puntos A, B, C, que hay que leerlos y tenerlos en cuenta. Bien, ahora vamos con el ejemplo. ¿Sí? Entonces, ahorita dijimos o hablamos de bastantes cosas principales, o sea, nos volvimos a meter en el tema, especificamos y leímos todo lo más relevante que trae el título, es más, lo pusimos dentro de la guía, haciendo referencia aquí en el video, que es la NSR10, que es el libro guía o la ley guía para dictar estas clases. Entonces en el ejercicio se presentan dos plantas estructurales, una vivienda de 2 niveles ubicada en Cúcuta. La primera equivale a la planta estructural del primer piso y la segunda a la planta estructural del segundo piso. La altura libre de la vivienda por piso es de 2.70 metros. Ojo que con estos planos que estoy mostrando acá, aquí nos faltó hacer algo que ustedes sí deben hacer, es colocar, por ejemplo, si esta es la sala, este es el primer nivel, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la entrada? ¿Sí? ¿Por dónde estamos entrando? ¿Cuál es la sala? ¿Cuál es la cocina? ¿Cuál es el hall? Todas esas cosas hay que ponerlas ahí, porque primero hay que entregar un plano arquitectónico, ¿sí? para el trabajo. Después nos vamos a estos, digamos que acá, que es ubicación de muros estructurales. Entonces, la primera parte es usted decidir dónde van los muros estructurales, ¿sí? Muros estructurales y muros no estructurales, que son los rojos. Los azules son muros estructurales, los rojos son muros no estructurales. Este es para el primer nivel y este es para el segundo nivel, cubierta liviana. Le damos acá un segundo, no me acuerdo bien. Dos estructuras, vivienda de 2 pisos ubicada en Cúcuta, la primera que va en la planta estructural del primer y la segunda que va del segundo piso. La altura libre es 2. Bien. Entonces, vamos a ver. En el ejercicio se está haciendo una descripción, ¿sí? de cada uno de los procesos que se hace, anclándonos de lo que acabamos de leer. De todas maneras, ahí hacemos la descripción. La idea es que ustedes tomen sus trabajos o sus viviendas e intenten hacer esto. Porfa, no me envíen planos arquitectónicos, ¿sí? Planos arquitectónicos para que yo les diga si va a funcionar o no. Listo, cualquier plano arquitectónico es válido. Ahora usted aplique lo que se está haciendo acá en la guía para usted mismo calificar si sirve o no. ¿Qué debe saber usted? ¿Qué debe hacer usted? Todos estos procedimientos que estamos haciendo nosotros, vamos a calcular la longitud mínima en cada uno de los sentidos de la vivienda, de los muros estructurales, aparte de otras, si está cumpliendo simetría o no. Hasta ahí vamos a llegar y en eso vamos a elegir el mampuesto y el mortero de pega. Hasta ahí llegamos, hasta ahí quiero que ustedes lleguen, porfa, pero lo intenten hacer. ¿Qué quiero decir? Para eso está el video, para eso están las guías. Usted lo intenta hacer y apenas lo intente hacer y se ponche, ahí sí con mucho gusto me llaman o me escriben. La idea es que utilicemos para las asesorías el grupo de WhatsApp. Listo, me mandan una foto, me indican, mire, yo hice esto, porfa, no. En las asesorías tenemos que aprender, ¿sí? Que como va a ser virtual, tenemos que poner un poquito más de nuestra parte. En la asesoría no es ¿qué hago? Se supone que qué haces lo que se les está dictando acá. En la asesoría lo que usted decir es intenté hacer esto según el video,
dice esto, yo hice esto, apliqué esta fórmula, pero tengo una confusión aquí. Me lo indican gráficamente o ustedes mismos verán si graban un videito, ¿sí? Y lo envían por el grupo de WhatsApp y yo respondo basado en eso. Grupo de WhatsApp. Todas las asesorías son con el grupo de WhatsApp. ¿Por qué? Porque si usted tiene una duda, se le resuelve a usted y es posible que otro grupo, otro compañero tenga la misma duda suya y de una vez vamos, digamos que saliendo de, o sea, digamos que la duda suya le puede ayudar a que otros grupos aclaren las ideas. Entonces, por eso es por el grupo, nada personal. Bueno, si me pueden escribir personal si tienen algún tipo de problema o algo así, pero no estoy diciendo que estoy negado a no hablar personalmente, pero porfa, las asesorías en lo máximo, por el grupo, por favor. Bien, entonces vamos a ver, se observa, entonces ya mostramos los planos, mostramos los muros no estructurales son azules, los muros estructurales que son azules, los no estructurales son rojos. Vamos a ver qué ponemos acá. Se observa que en la planta del segundo piso no todos los muros son estructurales, perfectamente claro. Esto se da que según el reglamento de construcciones, para los muros que se consideren estructurales deben tener una continuidad de la cimentación, está clarísimo, lo acabamos de decir, por lo tanto los muros que nacen en la planta de entrepiso no pueden ser considerados como estructurales. Eso está claro, ahí se les acaba de anotar, ¿sí? Chequeando cada uno de los parámetros de la N. Listo. Entonces, con eso sabemos que en el primer piso hay más muros estructurales que en el segundo piso. Listo. Y ahí está claro. Por ejemplo, aquí no hay un muro, aquí en el primer piso, este no es estructural. En cambio aquí sí se requiere, perdón, estoy revisando y creo que todos, sí, son los, miren, por ejemplo, mire, este no. Encontré uno. Este es estructural acá y aquí no es estructural. Creo que no veo más. Listo. Así que me puedan indicar. Por ejemplo, mire este caso. Acá abajo no hay muro. No hay muro en esta zona, en el primer piso. Y sí hay muro en el segundo piso. Luego en el segundo piso es no estructural. Bien, entonces ya explicamos esto chequeando cada uno de los parámetros de la NRG. Entonces, espesor del muro, lo que acabamos de hacer con la tablita. Entonces dice, según la tabla esta, para viviendas de dos pisos, el espesor de nivel como mínimo 110, en el segundo piso 100, para una zona de amenaza sísmica alta. Entonces se busca las plantas estructurales anteriores, se observa un muro de 12 centímetros, es decir, 120 milímetros, por lo tanto ¿qué pasa con eso? Usted ya debe haber buscado el mampuesto. O sea, no estoy diciendo que no lo pueda hacer en este orden, pero en teoría, ¿por qué nosotros pusimos acá 2 centímetros? Porque nosotros vamos a trabajar un ladrillo de obra de 12 centímetros que cumple con la norma, entonces por eso lo ponemos acá. Al final está el ladrillo, ¿sí? Pero usted puede tomar, por ejemplo, usted toma la decisión de 12 centímetros, tiene que buscar que exista una mampostería comercial que cumpla con la norma que escribió arriba que se escribió arriba pues, que está en el documento en la parte de arriba de la norma, ¿sí? Bien, altura libre, se revisa la altura libre, chicos, según lo que habíamos leído, 25 veces espesor del muro, ¿sí? Entonces revisamos que estemos bien y decimos que la altura libre máximo es 3 metros, tenemos 270, pues cumple. Longitud horizontal libre, ¿sí? Es decir, que la longitud para poner elementos de confinamiento. Entonces, según la norma, aquí ponemos el menor a 35 veces, menor o igual a 35 veces por el espesor del muro, o sea, 4.2 metros. Es decir, los muros deben estar confinados con columeta cada 4.2 metros como máximo, además de los lugares donde se requieran, además de los cruces con muros, digamos que los requerimientos que leímos en la parte superior, que nos exige la norma columneta de confinamiento. Entonces ahí decimos si nosotros elegimos 12 centímetros y el área mínima son 200 centímetros, entonces la longitud o la otra dirección es de 17 centímetros, elegimos una sección de 12 por 20 y ahí estamos cumpliendo porque tenemos mayor área que el área mínima, 240 centímetros cuadrados. Separación entre columnetas, leemos otro parámetro que nos hace falta, 405, entonces la longitud, ojo que ya no es de 420 como dice acá, ¿sí? Longitud libre, perdón, longitud horizontal libre, es decir que el mundo debe estar confinado con columneta. Entonces mire esto, aquí digamos que aquí dijimos 4,2 metros y aquí ya 4, entonces en sí dice, sin embargo, aquí la separación entre columnetas de confinamiento no debe ser 4 metros, siendo 4 el menor valor de los 3 parámetros. Aquí explicamos. Nosotros se revisa anteriormente todos los parámetros y al último se concluye que no pasa
no puede ser mayor a 4 metros. Ubicación de las columnetas, entonces ahí se describe lo que dice en la norma, en los extremos, en las intersecciones, cada 4 metros, cuando tengan muros mucho mayores que esa longitud. Bien, esta longitud la calculamos como. Ya habíamos visto en las fórmulas anteriores de la norma. Esto depende, digamos, que de los metros cuadrados de la vivienda que estamos trabajando. Entonces sabemos que los metros cuadrados de la vivienda o de la casa que estamos realizando es de 85 metros cuadrados. Para recordar, la vivienda es de 2 niveles, con placa entre piso y cubierta liviana. Entonces, para el primer nivel, el AP, que es de la fórmula que anteriormente explicamos, nos dice que para la longitud mínima de muros por sentido tenemos que tener en cuenta dos áreas: las áreas de la primera área cubierta con el entrepiso y el área de cubierta desde la cubierta. Suena como redundante, pero como es liviana es 2/3 de esa área. Entonces 85 más 85 por 2/3 da 141,66 metros cuadrados, es el AP. El M sub 0 se saca de la tabla, es igual a 30, ya lo discutimos hace un rato, y el espesor del muro son 120 milímetros. De esa manera aplicamos la fórmula y la longitud mínima es de 35,41 metros, longitud mínima en el nivel 1, tanto en la dirección X como en la dirección Y. Ahora para el nivel 2, el área es solamente el área de cubierta, pero no es el área total, sino como la cubierta es en liviana, como el trabajo que a ustedes se les va a pedir. ¿Se acuerdan que hablamos de que buscaran un arquitectónico de una vivienda de 2 pisos en placa entre piso y cubierta liviana? Pasa exactamente lo mismo acá. La cubierta liviana, el área de cubierta liviana es de 85 metros cuadrados, y como es liviana se multiplica por 2/3, entonces el A sub P es 56,7 metros cuadrados, el M sub 0 sigue siendo 30 y el espesor del ladrillo se mantiene 120 milímetros. Luego la longitud mínima de muros estructurales en el segundo piso por sentido es de 14,175 metros. Distribución simétrica de muro. Para la distribución simétrica de muro existe esta fórmula que está acá. Entonces digamos que la primera parte que vamos a evaluar es la dirección en el primer nivel en el sentido Y, si no estoy mal, dirección Y en el primer nivel. Entonces aquí de todas maneras en este cuadrito vamos sumando todas las longitudes de los muros, rectificamos, y como es el primer nivel tiene que tener más de la longitud mínima, que es 35,41, en este caso tiene 35,53, o sea que estamos ok. La base, pues la longitud B es la distancia pues de los centroides con respecto a este punto de referencia. El MI por B, tenemos la sumatoria de ellos, y aquí en esta fórmula aplicamos metemos los datos y nos da que 0,03377, que es menor que 0,15, es decir que cumple. Hacemos exactamente lo mismo para la dirección X del primer nivel. También rectificamos que la longitud de muros es de más de la mínima. Nos da que cumple porque da 0,328. Después pasamos a dirección X segundo nivel, ¿sí? Vemos